TRB a nombre de Bisuterías Laura, Cabot Bistro Pastelería, Campito Store, Norma Narváez Makeup, Cromosmen, Lunchería El Flaco, presenta. Sean todas y todos bienvenidas a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Ya listos, el equipo de producción completamente preparado para llevarles a ustedes una nueva emisión en la cual estaremos desarrollando un tema bien interesante. Pero antes vamos a recordarles las vías para que se pongan en contacto con nosotros. Usted puede opinar, usted puede dar referencia acerca de esos temas que le gustaría sean desarrollados en Rompiendo Paradigmas. Muy fácil el cómo hacerlo, escribiendo un correo electrónico a nuestra dirección rompiendoparadigmastv@gmail.com. Por supuesto, también invitándoles a ser parte de nuestra plataforma virtual a través del canal de YouTube Rompiendo Paradigmas TV. Desde luego importante activar las notificaciones y suscribirse, y sin duda alguna nuestra ventana en Instagram @Rompiendo Paradigmas TV. Carlos Rodríguez es mi nombre y la invitación, por supuesto, es a disfrutar el tema que hoy estaremos desarrollando, que por cierto dice de la siguiente manera: la ira, causas, consecuencias y medidas de control. ¿Usted es de esas personas que se pone iracundo e iracunda ante cualquier situación? Hoy conoceremos qué pudiese estar afectando su salud mental, su salud emocional, qué pudiese estar alterando eso que le hace precisamente molestarse con muchísima frecuencia, cuáles pudiesen ser esas consecuencias y cómo, de alguna manera, tratar de buscarle algún control a esa descarga emocional. Y lo vamos a hacer con una invitada de lujo. Este es el perfil de la invitada. Licenciada Stephanie Cuicas, psicóloga clínica, diplomado en psicología aeronáutica, especialista en técnicas psicoterapéuticas para la depresión. La ira, Stephanie, un tema apasionante. Antes, sí. Bienvenida, qué placer estar contigo a través de la señal de TRB, una noche que promete. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto para mí, todo un placer, un honor el poder estar acá. Y bueno, buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Y sí, señor, un tema bastante importante y jocoso, Carlos. ¿Jocoso? Sí, señor. ¿Por qué? Jocoso. Yo no veo la parte buena hay esa. mucho que sacarle, hay muchas preguntas, Carlos, que se generan en cuanto a esta emoción, ¿ok? Y bueno, sí, es un tema bastante extenso, pero también muy hermoso. Muy hermoso. Total. Mira, venimos hoy combinados. Sí, señor. El equipo de producción creo que se puso de acuerdo de antemano y bueno, nos hizo venir trajeados como corresponde, ¿no? Listo para la ocasión. La ira, un tema que pareciera, no sé, ser muy constante, muy del día a día, porque de una manera u otra, bueno, como seres humanos, activamos el cerebro reptil. Estamos allí como que a la expectativa, a lo que pudiese de alguna manera afectarnos para estar al ataque. Sí, siempre la autodefensa o la defensa ante diferentes situaciones. Así es. ¿Qué puede ocasionar la ira en una persona? ¿O cómo se activa la ira en una persona? Ok, fíjate algo, Carlos, la ira es una emoción, ¿ok? Es una emoción primaria, es una emoción básica, una emoción adaptativa, ¿ok? Por lo tanto, es una emoción como la tristeza, como la felicidad, como la alegría. Por lo tanto, es una emoción que siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Ahora, el problema o el detalle está en estoy sabiendo controlar mi ira, ¿ok? Estoy sabiendo controlar o manejar esta emoción, aplico inteligencia emocional ante ella. Ahora bien, para contestar un poco más específica tu pregunta, ¿qué puede detonar la ira o qué puede detonar que esta emoción se active? Bueno, principalmente las situaciones de frustración o situaciones que me puedan generar un malestar, una incomodidad o que de repente también pueda sentirme yo en amenaza. Algo muy importante que dijiste es que esta emoción se puede activar como un mecanismo de defensa. Claro. Y para tener más claridad en relación a los paradigmas asociados a la ira, presten atención al material que preparó el equipo de producción. La ira no se puede controlar. Las personas con ira representan un riesgo.
La ira es una emoción que forma parte del ser humano. La ira puede ocasionar grandes tragedias. Paradigmas, modelos, enfoques relacionados de una manera u otra con la ira. Yo voy a comenzar, o me gustaría que iniciemos el desarrollo de este tema en atención a eso que se señala en cuanto a una posibilidad de riesgo. Una persona molesta, iracunda, puede ocasionar o puede representar un riesgo para otras. Sí, por supuesto que sí, Carlos. Fíjate bien que cuando no sabemos manejar y controlar esta emoción de una manera adecuada, bueno, pues por lo tanto la ira puede ocasionar que sea una persona impulsiva, ¿ok? Que tome decisiones de manera impulsiva, porque a nivel cognitivo hacemos un bloqueo. Por lo tanto, cuando estamos muy airados, no sé si te ha pasado, Carlos, pero de repente nos pasa que no recuerdo lo que dije, no recuerdo lo que pasó, no recuerdo cómo pasó, simplemente fui impulsivo, dije lo que iba a decir, actué bajo esa ira y podemos llegar hasta agredir a una persona si no sabemos manejarla, ¿ok? Fíjate que una persona puede llegar hasta matar a alguien, ¿ok? Puede llegar a cometer un homicidio si no sabe controlar la ira. Sí, de hecho que cuando leemos los diferentes diarios de circulación impresa o digital, lamentablemente apreciamos en esos titulares o en esos centimetrajes precisamente situaciones en donde la ira se ha hecho presente a tal punto que ocasiona daños letales a otras personas, pero también una persona con ira pudiese representar una situación bastante angustiosa para poblaciones incluso, porque de pronto tienen un poder o ejercen un poder, tienen a su mano el poder controlar ciertas situaciones que generan angustia. Ahora, uno de los paradigmas señala que no se puede controlar la ira, que es difícil controlar la ira. ¿Eso es así? No. Realmente sí se puede controlar, ¿ok? Para esto hay técnicas, hay métodos, hay maneras, pero sí se puede controlar. Aplicando inteligencia emocional, identificando mis emociones, reconociendo lo que siento o qué detona esos ciertos malestares, nos puede conllevar entonces a controlar o tener un mejor manejo de esta emoción. Entonces, evidentemente sí se puede controlar, Carlos. Ahora, un dato muy importante es que cuando yo identifico que no sé o no puedo, se me dificulta controlar esta emoción, entonces es allí donde podemos estar presentando un trastorno patológico. Interesante. Somos animales. Así y como es. animales reaccionamos. Sí, y si usted cree que es que estoy usando una afirmación que no corresponde, vamos a revisar rápidamente el plano de los reinos que son parte de una vida real, de la vida en el planeta Tierra. Existen 3 reinos. El reino mineral, si usted no es fósforo, no es calcio, no es bauxita, no es manganesio, no es nada de eso, entonces usted no pertenece al reino mineral. Si usted no es hierba, planta, arbusto, entonces no es un vegetal. Por tanto, nos queda el reino animal. Somos animales y por tanto sentimos, padecemos, actuamos en consecuencia, sobre todo cuando nos sentimos amenazados. ¿Qué hacer ante una amenaza? Será la pregunta que Stephanie nos va a responder a la vuelta, porque llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Así que hagamos esa pausa, usted vaya por una galleta y si pueden mandarnos una canal, genial. A la vuelta más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRD. Ya regresamos con más. Seguimos con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRD ya en su dispositivo móvil. Yo imagino que ya usted precisamente descargó la aplicación en Google Play, TRD Maracay, y está disfrutando de este programa y de toda la programación de TRD, y también activadísimos en Roku a nivel mundial. Usted simplemente entra a Roku, busca TRD Venezuela, TRD Maracay y se conecta con nuestra programación y desde luego nuestro portal, nuestro canal en YouTube Rompiendo Paradigmas TV. Antes de irnos a la pausa comercial, quedamos en compañía de la licenciada Stephanie Cuicas con un interrogante: ¿qué hacer ante esa amenaza que pudiese activar nuestra reacción de una manera de pronto no adecuada y que nosotros conocemos como ira? Correcto. ¿Qué hacer con eso? Fíjate, Carlos, uno de los puntos importantes es saber identificar mi emoción.
¿Okay? Cuando yo sé identificar y tener un buen contacto con esta emoción como lo es la ira, que ojo, no es una emoción negativa, negativo es cuando yo no sé controlarlo, entonces es allí donde yo puedo entonces identificar qué puede estar detonando o qué puede estar causando en mi ira. Una vez que yo puedo identificar cuáles son esos factores que pueden ocasionar en mi ira, entonces es allí donde yo puedo plantearme posibles soluciones, ¿ok? O evitar esas situaciones que van a detonar en mí ese enojo, esa rabia, esa furia, ¿ok? Que muchas veces pues no puede controlarse. Entonces, principalmente es necesario saber identificar qué lo está ocasionando. Cuando yo puedo identificarlo, entonces o lo evito o me planteo posibles soluciones. Y si no lo logro identificar, Stephanie, porque puede pasar esa otra realidad, simplemente no me estoy dando cuenta que es aquello que está causando una reacción emocional que me conlleva a la ira. Por tanto, no sé si tú compartas la visión conmigo, pero creo que buscar ayuda especializada pudiese ser una alternativa. Sí. Eso de cuenta hasta 10, bájale 2, a veces hasta 10, porque las reacciones son tan fuertes, Sí, tan poderosas, que con 2 no basta. Sí, es Entonces, ¿cómo hacerlo fácil ante una situación difícil? Correcto. Fíjate que dijiste algo muy importante, Carlos, y es que muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Decimos, yo puedo con esto, yo puedo manejar esto. Pero es importante, en la mayoría de las veces, cuando se presenta el caso, buscar de un especialista, buscar de una ayuda psicológica para entonces obtener estas técnicas, ¿ok?, para el control y el manejo de la ira. Entonces es importante buscar ayuda, es importante psicoinformarnos, educarnos en cuanto a este tema y cómo puedo controlarla, porque evidentemente, Carlos, hay técnicas de cómo poder manejar esta emoción. El estrés por exceso de trabajo, las angustias, las preocupaciones, porque bueno, la carga familiar, la responsabilidad que tenemos en el contexto familiar, las situaciones que se van a ir presentando en nuestro desarrollo como ciudadanos, en fin, hay muchísimos factores que pudiesen detonar una ira, que pudiesen ser la causa de una ira, de pronto incluso hasta un factor genético. Yo no sé si científicamente esté eso certificado, en donde, bueno, hay quienes por naturaleza vienen con esa carga, o también patrones conductuales, porque es que en casa todo el mundo grita, todo el mundo ofende, todo el mundo pelea, todo el mundo discute, no hay puntos de entendimiento, no hay nada en donde nos encontremos como personas, y eso haga que de pronto el niño y la niña que está dentro de ese ambiente, llamámosle tal vez tóxico, pudiese ocasionar la formación de una persona que se está fortaleciendo en la ira y no buscando soluciones desde la paz, desde eso que me facilita el encontrarme y el encontrarme con las demás personas. Así es, Carlos. Causas esas, las consecuencias de una persona airada, a pesar de que de una manera u otra ya lo señalaste. ¿Cuáles podemos de manera precisa considerar esas consecuencias? Fíjate, Carlos, hablando en términos psicológicos, consecuencias de no tener un buen manejo, un buen control de la ira, puede ser detonar ciertas patologías psicológicas o trastornos psicológicos, como por ejemplo una patología o un trastorno agresivo, una patología o un trastorno impulsivo, ¿ok?, un trastorno depresivo, porque es tanta la ira, es tanta la rabia que siento conmigo, con el mundo, con Dios, que entonces puedo caer en depresión, ¿ok?, y también un trastorno antisocial. Entonces, estas son consecuencias de no manejar bien esta emoción o de la manera adecuada en términos psicológicos. Ahora, en términos físicos, también podemos hablar de consecuencias como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, fuertes dolores de cabeza, problemas gástricos, úlceras. Entonces, estas también son consecuencias, ¿ok?, en cuanto a términos físicos, en cuanto a términos médicos. Ahora, una consecuencia bastante relevante, Carlos, es esa alteración que puede haber en mis relaciones interpersonales, ¿ok? Esa alteración que puede ocurrir en mis relaciones familiares, porque llega un punto donde las personas, los amigos, la familia dice, oye, esta persona es bastante agresiva, o siempre está airado, problemática, no se le puede decir nada porque de cualquier cosa se ofende, de cualquier manera se enoja. Entonces es allí el punto donde vienen esas consecuencias, aparte de que, bueno, evidentemente una persona
persona con una ira muy fuerte que pueda llegar a golpear, que pueda llegar a matar, que no tome bien el control, puede ir hasta presa. Eso puede ser una consecuencia. Y eso también entonces conllevaría hacer de esa persona a alguien asocial. Le cuesta socializar, y las personas evidentemente, cómo compartir, cómo convivir con una persona que se molesta por todo, porque evidentemente hay distintos elementos que detonan en ella esas reacciones impulsivas, esa forma de agredir, muchas veces no de manera física, sino de manera verbal. Así es. Hay golpes que pegan más, que duelen más, que tienen mayor afectación, ¿verdad? Y eso se hace a través de la palabra. Una expresión cargada de mucha ira puede hacer que otras se sientan tan heridas, más que cuando se hace desde la descarga física. Correcto. De hecho, que existen diferentes o múltiples situaciones en donde familias se han separado, se han destruido a consecuencia de la ira, como incluso sociedades, patrones de gobierno, como empresas que han sido muy prósperas, caen ante una reacción de ira por la decisión personal, porque a la final tú debes reconocer y buscar la medida de solución. Si tú lo haces, yo creo que pudiese llegar ese camino de felicidad y la contraparte de la ira, por supuesto. Así es, Carlos, tienes toda la razón en cuanto a eso. Es necesario entonces poder identificar mi emoción, y es necesario también poder identificar lo que pienso, qué estoy pensando cuando esta emoción se presenta, porque ciertamente hay paradigmas o hay pensamientos irracionales que pueden llegar a decirnos, como por ejemplo, yo soy fuerte, yo tengo que imponer mi opinión, nadie me va a pisotear, yo no me voy a dejar ofender por nadie, y es allí donde entonces damos pie a este tipo de violencia o de reacciones en cuanto a esta emoción. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa comercial. A la vuelta estaremos hablando de esos tips que nos van a permitir romper paradigmas y de una manera significativa entonces voltear la tortilla, cambiar de cara de la moneda, si usted le quiere llamar coloquialmente de esa manera. Lo importante es tener alternativas que nos permitan ser personas felices, porque una persona alegre, una persona que disfruta la vida, entonces se vincula con otras reacciones, con otras emociones, y se alejan de la ira. A la vuelta, más de Rompiendo Paradigmas, hoy con la licenciada Stephanie Cuica. Se vino de fucsia para controlar mi ira. Ya venimos con más. Estamos de regreso con la tercera parte, el tercer segmento de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRD. Hoy muy bien acompañado por la licenciada Stephanie Cuicas. Miren que ella conoce mucho en materia psicológica y ella hoy nos está ofreciendo esas recomendaciones. Nosotros a la pausa hicimos una referencia, o hice una referencia en torno al color, y de alguna manera hay estudios que señalan que de pronto estar con mucha frecuencia relacionados con colores específicos pudiesen activar esa reacción violenta. ¿Eso es así o es falso? Sí, sí puede pasar. Fíjate que algo importante que tú mencionabas, Carlos, es la parte orgánica o biológica. Hay personas, que pueden llegar a tener predisposición ante esta emoción. Y bueno, en este caso hay que hacer una serie de exámenes neurológicos, encefalogramas, para descartar pues que sea algo completamente genético. Pero esto, por lo general, cuando es genético, entonces sí puede ocurrir que ciertos colores, puedan detonar una ira, o un malestar. Vamos a decir un malestar. Oye, de repente los colores oscuros como el negro o colores muy fluorescentes pueden ocasionar entonces un malestar, una incomodidad, una cierta incomodidad. Se pudiese escapar de la temática, pero de alguna manera, no sé, tal vez se relacione. Leí hace un tiempo un estudio donde se señalaba que la mayoría de los accidentes de tránsito que se ocasionaban en ciertos países eran donde los vehículos involucrados tenían el color rojo, amarillo. Y también leí en otro estudio donde se hacía referencia a que colores como el rojo, por ejemplo, podía activar la emoción, la reacción de una manera más enérgica en un ser humano, en la persona, y que va a depender de su capacidad de tener esa inteligencia emocional. Si es una persona tranquila, pacífica, entonces el rojo representaba esa fuerza apasionada con la cual enfrentarse al mundo. Pero si por el contrario venía de patrones conductuales violentos, eso lo potenciaba.
¿Los colores tienen tanta influencia? Sí, por supuesto que sí, dijiste algo muy cierto. Fíjate que las personas que por lo general tienen un temperamento flemático, un poco sanguíneos, por lo general tienden a usar muchos colores pasteles. En cambio los coléricos, ¿ok? El temperamento colérico, entonces tienden a usar, o de repente personas muy histriónicas, tienden a usar colores rojos, bastante fuertes, un fucsia, bastante marcado, colores fluorescentes, entonces sí, tiene mucho que ver. Ojo, yo me puse el fucsia por cosa de la vida. Colérico, Carlos. Por casualidad de la vida, de las circunstancias, no de otra ropa, no mentira. Okay. Es parte del trabajo. Lo cierto es que sí, pudiésemos de pronto utilizar eso como alguna recomendación en el cuarto de los niños, trabajar con colores pasteles, un azul cielo, un verdecito suave, e incluso psicológicamente sí. También está demostrado que el color violeta pudiese neutralizar las emociones, acompasarlas y hacer Correcto. que las reacciones sean mucho más positivas, porque transmuta. No creo que es así que se dice, sí. O sea, hace transmutación de las emociones. Vamos de inmediato a apreciar los tips que el equipo de producción preparó con relación a la ira. Piensa antes de hablar. Una vez que te tranquilices, expresa tu ira. Identifica posibles soluciones. Practica técnicas de relajación. Haz un poco de actividad física. Si nos ponemos a pensar, hay elementos importantes en estos tips, porque yo puedo tener ira, yo puedo estar de pronto contrario a tu pensamiento, pero si yo me tranquilizo, puedo expresar mi incomodidad, mi malestar, y no va a dejar de ser una vinculación tal vez dentro de ese concepto de ira. Y si yo me tomo el tiempo para relajarme, para drenar, eso va a favorecer mi relación conmigo mismo y por supuesto con la otra persona. Así es, Carlos. Fíjate que es importante, uno de los tips más importantes, pienso yo, en cuanto al tema de la ira, es la sanación. Yo pienso particularmente que las personas que tienen problemas con esta emoción son personas que de alguna manera arrastran heridas, ¿ok? Porque fueron abusados, fueron maltratados desde la infancia, fuertes críticas destructivas. Entonces, pues conllevan a este individuo a reprimir sus emociones, sobre todo el expresar, mira, esto me molesta, esto me incomoda. Bueno, el caso de un padre que maltrata a su hijo físicamente y le dices no llores, ¿ok? No llores, no tienes derecho de llorar, no tienes derecho de expresar lo que sientes, no tienes derecho de expresar el malestar que tienes. Entonces, específicamente, ese punto en lo que es sanar nuestras emociones, ¿ok? Perdonar, agradecer, y soltar todas aquellas cosas que de repente pudieron ocasionar un trauma, una frustración, es un tip muy importante. Eliminar entonces ese modelo, ese patrón que de pronto dice, trato como me trataron. Al contrario, mejora el trato que recibiste. Yo creo que pudiese ser una mejor alternativa. Si de pronto en tu infancia recibiste abuso, recibiste maltrato de palabra, en la actualidad, ¿por qué hacer lo mismo con tus hijos? Cambia el ciclo, modifica esa conducta, sé parte de lo diferente, de lo distinto, transfórmate y transforma al ser humano, dando y entregando lo mejor de ti como persona. Lo que te ocurrió no puede ser la justificación para que sigas siendo un presente. Por el contrario, cambiemos el patrón. Gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Un verdadero placer. Primera vez en Rompiendo Paradigmas, primera vez acá en televisión, y por supuesto será la primera de muchas otras oportunidades. Claro que sí. Aquí voy a estar muy agradecida por tu invitación, Carlos. Para mí es un honor, para mí es un placer estar acá. Ya lo saben, entonces hay que reconocernos, valorarnos, y de inmediato disfrutemos de nuestra frase del día, de ese pensamiento, de esa reflexión que nos va a invitar a precisamente ser personas más pacíficas, creo yo. El éxito y el fracaso dependen de la sabiduría y de la inteligencia, que nunca pueden funcionar apropiadamente bajo la influencia de la ira. Un gran sabio lo dijo. Y es así. Así es. Los grandes éxitos, el triunfo en la vida, se pueden conquistar desde la tranquilidad, porque podemos razonar, podemos mirar mejor lo que estamos viviendo y por supuesto entender que no solamente es mi verdad, hay muchas verdades y el conjunto de ellas nos habla de una realidad. La semana que viene tendremos un tema muy interesante, un tema que de alguna manera nos va a invitar a desarrollar un nuevo enfoque de pensamiento. Este es el tema, o será el tema, de la próxima semana.
La autoridad, una mirada desde el respeto. Así que aquellos que creen sentirse poderosos porque están en un cargo interesante e importante, ese programa va con usted. Y también para aquellos que de pronto no tienen o no ostentan ese poder o esa autoridad, porque desde el respeto, todo, absolutamente todo se puede conquistar. Nosotros nos despedimos y les invitamos para el próximo sábado a partir de las 8 de la noche a través de la señal de TRB. Ya lo saben, descargue la aplicación en Google Play, TRB Maracay. Desde luego también conéctese con nosotros en las diferentes opciones que tenemos en las redes sociales. Somos Rompiendo Paradigmas, cambiamos enfoques, cambiamos formas de pensamiento, ofrecemos diferentes oportunidades de pensamiento. La próxima semana volveremos a estar con ustedes a partir de las 8 de la noche por acá, por TRB. Cuídense mucho, se les quiere un mundo. Chao. TRB a nombre de Bisuterías Laura, Cabot Bistro Pastelería, Campito Store, Norma Narváez Makeup, Cromosmen, Lunchería El Flaco. Presentó